Saludos con todos. El día de hoy nos encontramos con Esteban Monta, psicólogo conductual contextual de la clínica Gea Mental. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista y brindarnos un poco de tu tiempo. Antes de comenzar, me gustaría que nos introduzcas un poco acerca de tu trayectoria académica y profesional, por favor. Ya, buen día y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo llevo 8 años trabajando en el sector privado en atención clínica y dentro de esos 8 años mis formaciones han sido primero como psicólogo clínico en la Universidad Central. Después tengo un máster en terapias contextuales y de tercera generación. Tengo un certificado técnico en análisis de conducta aplicado, una formación especializada en análisis de conducta aplicada, un diplomado en terapias contextuales conductuales, una certificación en terapias contextuales en trastornos emocionales de alto riesgo, un diplomado especializado en intervención en conductas de alto riesgo. Tengo una certificación para intervenir en trauma y trauma complejo, un diplomado también en trauma y trauma complejo. Tengo y actualmente estoy cursando un magíster en administración de empresas, y dentro del tiempo pues me he dedicado también a la parte administrativa de todo lo que es GEA. Ujú. Muchas gracias, Esteban. Entonces, ahora sí procedemos con las preguntas. Ya. Eh, Entendiendo que a lo largo de las décadas el conductismo ha estado evolucionando desde los enfoques iniciales propuestos por Watson y Skinner hasta incorporar estas perspectivas más contemporáneas como el análisis de la conducta aplicado, surge esta pregunta de cómo definirías el conductismo contemporáneo en relación con sus principios fundamentales o fundacionales y qué elementos los distinguen de las versiones tanto tradicionales del conductismo clásico. Ya. A ver, primero creo que aquí hay un error al momento de pensar que el conductismo ha venido evolucionando, ¿va? Bueno, de hecho es parte del problema que tenemos al momento de denominarlos primera, segunda y tercera generación, ya que no es que sea una evolución, debido a que nosotros nos mantenemos dentro del conductismo y por lo menos dentro del conductismo radical, nos mantenemos dentro de lo que es el crecimiento a través de la investigación, ¿va? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en el momento de atender utilizamos mucho lo que es el conductismo de primera generación, ¿va? Todo lo que ustedes conocen como tratamiento para fobias, tratamientos en las teorías del miedo, cosas así, ¿sí? Pero cuando vamos al conductismo cognitivo-conductual, que le denomina segunda generación, los aportes que tiene la teoría cognitiva, pues se lleva también de la teoría conductual para las intervenciones, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta de que no es que es un avance, sino que es una, entre comillas, una fusión, ¿va? De dos corrientes que son científicas. Entonces, en donde lo que buscamos aquí en la segunda generación es trabajar desde un modelo que ve a los pensamientos o a las cogniciones como causantes de muchos problemas psicológicos, a través de resolverlo con modificación del comportamiento, ¿va? Después nos vamos a la tercera generación, que son las terapias contextuales, que parte también del conductismo radical. Sin embargo, la base filosófica ya no es el conductismo radical, sino el contextualismo funcional, ¿sí? Entonces, hay críticas, de hecho, dentro de los mismos conductistas, entre los conductistas clásicos, como tú los denominaste, y los conductistas contemporáneos, en donde sabemos que el conductismo clásico aporta muchísimo al conductismo contemporáneo debido a las bases que tiene en la experimentación. Y cuando hablamos del conductismo contextual, pues las investigaciones que se reconocen como entre moderadas y fuertes, dependiendo del tipo de terapia que hablemos y dependiendo del tipo de intervención también que busquemos, pues estaríamos hablando de que no hay una diferencia, ¿va? Porque igual al momento que nosotros hablamos de la tercera generación, las contextuales, seguimos nosotros hablando de conductismo clásico, seguimos hablando de conductismo radical. De hecho, las últimas investigaciones de conductismo clásico salieron hace apenas el año pasado, las últimas fueron por noviembre. ¿Va? Y estas investigaciones, y de hecho hace 2 años fue algo muy interesante, porque un término que lo utilizábamos muchísimo para hablar del condicionamiento operante en términos de extinción, pues se le reconoció ahora mismo no como un proceso operante, sino clásico, debido a la constante habituación que seguía dentro de los procesos que nosotros hacemos dentro de terapia. Entonces, así va evolucionando la investigación. Como ustedes saben, la investigación no es que tenemos la verdad, sino que buscamos aproximarnos a la misma y la misma puede venir cambiando a través de lo que se vaya encontrando. Listo, Esteban, muchas gracias por esa respuesta tan valiosa.
Y pues yo te voy a formar la siguiente pregunta o sea, quería preguntarte como en el contexto actual, donde las redes sociales tienen un impacto significativo con el comportamiento de las personas, se observa un aumento de la ansiedad social, especialmente en los jóvenes, debido a estos factores como de comparación constante, la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo también. Desde el enfoque conductista, ¿cómo se pueden diseñar estas intervenciones que utilicen los principios del conductismo, ¿no? El refuerzo y la extinción para reducir ese tipo de ansiedad y fomentar las interacciones sociales más saludables? ¿Cómo lo haces tú? Cuéntanos un poquito, por favor. Ya, por ejemplo, partamos primero del hecho de que el conductismo no vea nada como un problema, ¿sí? A todo el comportamiento lo ve como un comportamiento natural. De hecho, cuando nosotros atendemos, lo primero que hacemos a nuestros consultantes, a pesar de que nos pueden estar contando cosas dolorosas, cosas que pueden llegar a ser molestas para ellos, les preguntamos por qué esto que les está pasando para ellos es un problema, ¿va? Porque no nos dirigimos a modificar comportamientos que nosotros pensemos buenos o malos. Ahora, imagínate que tú mismo me acabas de decir que estamos cambiando a una era digital en donde nos gobierna. Imagínate, ahorita estamos justamente reunidos por medios digitales y de alguna manera pues está cambiando el hecho de venir o ir para algún lado y reunirnos y tener esta entrevista. Eh, Parte del ser humano es justamente adaptarnos a lo que está sucediendo y los cambios que están viniendo. Y si nosotros pensamos que, por ejemplo, el estar aquí reunidos y hablando es diferente a estar en persona, pues entonces estamos sesgados con respecto a las interacciones humanas, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo les dijera, ¿han escuchado a la gente que dice, yo prefiero leer libros en físico que leerlos en virtual? ¿Va? No tiene ningún sentido, pero sin embargo nosotros le otorgamos una característica particular a ese comportamiento, como si al momento de tocar el libro pues nos fuera más fácil, al momento de subrayar el libro nos fuera más sencillo aprender, a diferencia de estar aquí conectados y leyendo, ¿va? Pero eso se dan cuenta que es una particularidad de cada persona y no podemos decir, no, pues si no lees en físico, pues entonces no sabes leer, no, para nada, ¿sí? Pasa lo mismo aquí, nosotros no podemos decir qué tipo de intervenciones vamos a necesitar si no sabemos qué de todo eso es un problema para las personas. Porque hay personas que te pueden decir, mira, es que yo no puedo hacer amigos, ¿va? O yo cuando tengo mis amigos no me siento cómodo. Y la primera pregunta para ellos no es el hecho de que vamos a tener habilidades sociales desde la DBT para poder ayudarte, sino más bien, ¿por qué para ti es un problema no tener amigos? ¿Va? Porque desde ahí reconocemos qué subyace a todo este comportamiento. Porque puede venir desde la infancia que una persona venga y te diga que actualmente no puede sentirse bien con sus amigos porque siempre estuvo acostumbrado a que tiene que tener amigos. Entonces yo me uno a cualquier grupo social que mínimo represente eso. Y cuando yo estoy ahí, pues no me siento bien porque no comparto nada con esas personas. Entonces lo primero que le hacemos entender a la persona es que no se trata de mejorar las habilidades sociales, sino de primero entender qué quiero yo como persona, ¿va? Entonces, para resumir, ¿qué tipo de técnicas o cómo trabajaríamos desde el reforzamiento y desde la extinción? Depende qué quieras reforzar y qué quieras extinguir. Muchas gracias, Esteban. En relación ahora a un poco las críticas que recibe el conductismo, ¿cuál es tu opinión sobre la crítica que este enfoque puede llegar a ser demasiado reduccionista, entendiendo que la crítica menciona que al enfocarse desde cambiar solo el comportamiento observable sin explorar más profundamente las causas subyacentes de estos comportamientos? Ahí como cuál es la otra contraparte. Ya, pues aquí yo creo que hay que remitirnos al hecho de que las personas que por lo general hacen críticas al conductismo es que desconocen de lo que hace el conductismo, ¿va? Es lo mismo que pasa cuando a veces desde el conductismo intentan criticar otras corrientes, se desconoce completamente. Y bueno, eso es un problema porque a veces nos volvemos hasta sectarios, ¿no? Con lo que nosotros hacemos. Pero yo te diría que el problema no está en que nosotros estudiemos el comportamiento observable, sino que nosotros consideramos hasta el comportamiento bueno, no sé si ustedes, pero algunos psicólogos consideran como subyacente, profundo, interno, también lo consideramos observable, ¿va? Entonces, ese es el problema. ¿Pero por qué lo consideramos también observable? Creo que aquí hay un problema de conceptos, ¿va? Y la idea de esto es que para nosotros, la mayoría de la gente observable es lo que podemos ver con los ojos. Claro, dejando al lenguaje verbal como que a un lado. Y todo lo que me puede contar, por ejemplo, si yo te digo en este momento, ¿sientes frío, calor? Tú me puedes decir, tengo frío, tengo calor. Y eso es observable para nosotros porque nos estás dando la referencia, ¿va?
Pero ¿por qué nosotros estudiamos de esta manera y le entendemos de esta manera el comportamiento? Porque nosotros sabemos que el comportamiento en general, en el ser humano, ¿sí? Tanto comportamiento que le consideramos privado, eso que ustedes le consideran profundo, el comportamiento que nosotros le consideramos observable, eso que también ustedes le consideran observable, pues se rige bajo las mismas leyes. Entonces, si ustedes se van a, por ejemplo, al ejemplo más clásico del iceberg, ¿sí? Que dice la puntita, está como que aquí los comportamientos observables y abajo están todos los comportamientos, traumas, etcétera, etcétera. Para nosotros es lo mismo, ¿sí? Y se estudia de la misma manera porque cumple las mismas leyes. Pero cuando llegamos a este punto que nosotros decimos lo que está detrás, lo que viene detrás de un trauma, lo que viene detrás de todo esto, seguimos trabajando de la misma manera, ¿sí? Porque de alguna manera lo que nosotros hacemos es hacer que el comportamiento se modifique a través de las variables que primero el consultante puede reconocer y que el ambiente también le permite, ¿va? Entonces no damos ningún tipo de afirmación con respecto a si se puede, no se puede, si es que tiene esto o no tiene esto, ¿va? Entonces, en ese sentido, no sería reduccionista porque nosotros intentamos ampliar el conocimiento que podemos tener. Como te dije lo anterior del condicionamiento clásico. ¿Va? El hecho de que cambie para nosotros es una evolución. Saber que nosotros como tal, como seres humanos y como animales humanos, pues necesitamos comprender nuestras bases fisiológicas y desde ahí entender también cómo se produce el comportamiento. ¿Va? Entonces, para resumir otra vez, creo que las críticas son mal fundamentadas por el desconocimiento que se tiene. Y otro problema que hay es que las personas, que muchas veces ya esto me he encontrado últimamente, porque tenemos un centro de capacitación, muchas personas que se dedican ahora mismo a formar en teorías de la conducta, en modificación del comportamiento, en condicionamiento, condicionamientos clásicos o operantes, no tienen ningún conocimiento o formación experimental, técnica ni científica en lo que hacen. Es como si a un profesor le pagaran, te contratan y te dicen, oye, tú vas a hablar ahorita mismo de condicionamiento operante, pero resulta que tú en tu vida has visto condicionamiento operante, pero nada, te toca dar las clases. Y eso es lo que está pasando mucho ahora. Profesionales que no tienen idea de lo que está pasando en el mundo científico, a dar clases de libros que Skinner escribió hace 70 años. Y obviamente eso ha evolucionado tremendamente hasta la fecha de acá. Listo, Esteban, muchas gracias. Un poquito relacionado a la pregunta que acaba de contestar, sabemos, como usted mismo lo ha mencionado, que el conductismo, su enfoque es en los comportamientos observables y medibles, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ¿por qué ha seleccionado este enfoque? Y si considera que tiene alguna ventaja frente a otros posicionamientos teóricos. Va, verás, yo cuando estuve en la universidad no tenía un enfoque, no tiene la universidad un enfoque claro y de alguna manera tampoco tuve clases yo, entonces de enfoques, porque mi profesor en ese tiempo pues no venía a clases, entonces nada, no tuvimos como que ese acercamiento. Lo que sí recuerdo es que había, por ejemplo, algunas secciones en donde había personas llamadas por el psicoanálisis, por el modelo integrativo, que en ese tiempo estaba el doctor Valareso y creo que la doctora Anita con el modelo existencial. Entonces creo que había diferentes tipos de coyunturas ahí por cada uno. Y a la larga la universidad no es que te sirva mucho como para darte cuenta de qué te sirve en general, ¿va? Sino más bien es como una recopilación de materias que van acumulando y algunas tienen mucho sentido, otras no. De hecho, algunas sí recuerdo muy bien que hasta ahora me siguen sirviendo, otras que ya ni siquiera me acuerdo qué profesor me daba. Y a la final ya llegas al final del año. Yo hice mi tesis con la doctora Velástegui en integrativa, ¿va? Y de alguna manera, pues eso suena raro, pero me acercó bastante a las terapias contextuales, porque yo cuando hice mis prácticas en el hospital, en el HCAM, mi tutor es conductista, ¿va? Entonces él, en cambio, me decía, me mandaba a leer un montón y aparte de eso me tomaba pruebas, me decía, entonces era súper intenso. Y eso me acercó bastante porque al momento de yo atender me daba mayor sentido eso que todo lo que yo había aprendido. Entonces, obviamente, mi primera formación fue, se podría decir, en ese momento, pero después de salir de la universidad, hubo Neurocorp, que en ese tiempo era el único centro aquí en Quito que daba como que estas clases desde el modelo conductual.
eh, fui a un taller que vino un profesional desde España y desde ahí fue como que lo hizo ver tan sencillo, tan simple, inclusive esto que nosotros llamamos lo profundo, lo que no podemos ver, lo hizo ver tan fácil que meterte a este campo de entender eso de lo profundo es tan sencillo. Eh, y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, que no lo hizo complejo, que no lo complicó, que no es como que tienes que tener ni palabras extrañas, ni tampoco métodos que no tienen ni pies ni cabeza, y tampoco es un, vamos a probar esto para ver si funciona, sino más bien, mira, esto ha sido probado por 70 años y ha tenido este tipo de resultados. Y si es que tú dices, no, todas las personas son diferentes, para el conductismo, no. ¿Va? No somos diferentes, cumplimos las mismas leyes, ¿sí? Tenemos y nos enfocamos en diferentes variables en ciertos contextos, eso sí, pero sin embargo nosotros tenemos que adaptar eso que ya ha sido probado al contexto de las personas. Entonces es como que te da esa facilidad de entender wow, o sea, cómo funciona la terapia, cómo son los resultados, cómo tienes que ver los resultados, porque los resultados no son, me siento bien. El principio de nosotros es que ninguna terapia sirve para sentirse bien, ¿va? De hecho, todas las terapias sirven para modificar comportamientos, todas las terapias, inclusive hasta las psicoanalíticas, sirven para modificar comportamientos y consecuencia de lo que hagas en tu vida, te sentirás bien, te sentirás mal, pero eso es una consecuencia que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Lo que sí podemos controlar son las decisiones que van a tomar nuestros consultantes y para eso existe lo que es la modificación de la conducta a través de los principios de reforzamiento, castigo y extinción. Muchas gracias por tu respuesta. Mi pregunta va enfocada sobre que el conductismo ha demostrado ser altamente efectivo para tratar una amplia variedad de problemas psicológicos, especialmente relacionados como con conductas observables y específicas, por ejemplo, como las fobias. Sin embargo, mi pregunta dirigida es que ¿cuáles son ese tipo de problemas complejos o más abstractos que no pueden quizá abordarse completamente desde este enfoque? ¿Cuáles considera usted que son las principales limitaciones de la terapia conductual y qué estrategias pueden complementarla para tratar problemas que van más allá del comportamiento observable? Ya. A ver, vuelvo y repito, eso creo que es un sesgo, ¿va? Que el conductismo ve cosas observables y que solo puede tratar lo que está viendo, ¿no? Pero lo demás no, ¿cómo vas a tratar un trauma? De hecho, la terapia más fuerte y probada por ya más de 30 años para trabajar trauma es la terapia de exposición prolongada y es una terapia de primera generación. ¿Va? Y esta terapia nos movemos a las contextuales y tenemos la DBTPE para trabajar trauma, para trabajar suicidio, para trabajar trauma complejo. De hecho, yo trabajo más en trauma, trauma complejo y suicidio, ¿va? Entonces, los resultados, por ejemplo, va a sonar raro, pero a mí hasta ahora nadie se me ha matado. Hasta a mí ahora todas las personas que han trabajado en lo que es trauma y trauma complejo, pues ahora tienen unas vidas maravillosas. Nosotros siempre hacemos seguimientos a nuestros consultantes. En trauma complejo, trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, solo son 16 sesiones. Tú ya ves cambios a la cuarta sesión y cuando tú ya ves eso, después les vuelves a escribir 2 años después y algo que promueve las terapias de conducta, en este caso, a diferencia de cualquier terapia que trabaje trauma, inclusive de la MDR, que también pertenece a las terapias de segunda generación, si no estoy mal. Es interesante cómo ver que las personas, después de 2 años de haber trabajado el trauma o trauma complejo, siguen teniendo un crecimiento postraumático, ya sin la terapia. ¿Sí? El proceso de exposición continua les hace que tengan crecimientos en diferentes áreas. Personas que tú les veías, por ejemplo, con un trabajo medianamente, con familia genial y todo eso, pasan por un trauma, pasan por terapia y después de eso les ves con un crecimiento económico, les ves con un crecimiento personal, les ves con un crecimiento inclusive en áreas que tú ni te enteraste, porque esas personas comienzan a reconocer sus contextos con mayor facilidad. ¿Va? Entonces, eso te podría dar como evidencia del por qué nosotros sí trabajamos todo ese tipo de cosas, que de hecho en la mayoría de casos tiene evidencia lo que es las terapias de conducta a través de las terapias de primera, segunda y tercera generación. No recuerdo qué más era parte de la pregunta. Mi pregunta era sobre cuáles considera usted que son las principales limitaciones de la terapia conductual y qué estrategias podrían complementarla para tratar problemas para tratar problemas que sean un poco como más complejos. Ya, va. Ahí te diría, y obviamente me equivocaría al decir que el error es que tengo una limitación, ¿va? Yo creo que la limitación al momento de utilizar terapias de conducta es los profesionales más que la misma terapia. El desconocimiento de profesionales hace que las terapias no tengan ningún sentido.
Por ejemplo, si ustedes van a coger un modelo, métanse en ese modelo y conózcanlo desde pies a cabeza. Algunas personas se forman en técnicas de abordaje, en cómo voy a intervenir, pero no se van a la parte filosófica, no se van a la parte experimental, y no conocen ni por qué ni por cómo funcionan las cosas, ¿va? Un ejemplo que te puedo dar, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, la terapia ABA, ¿sí? El análisis aplicado del comportamiento es muy criticada por algunos sectores que están, por ejemplo, dentro de los abordajes en el autismo, personas que son autistas y que han sido abordadas por estas terapias, pero cuando nosotros recogemos la información sobre qué pasó en esas terapias, por qué no tiene tiene, mejor dicho, un montón de críticas, te das cuenta de que los abordajes no fueron desde ABA, ¿sí? Fueron inclusive métodos tipo más agresivos, violentos, porque les obligaban a las personas a cambiar el comportamiento. Y ABA no es para nada eso, ¿sí? Y de hecho aquí hay algo muy importante que reconocer. Por ejemplo, en Ecuador no existen terapeutas ABA. A lo mucho habrá tres, cuatro personas que son certificadas en ABA. ¿Va? Ustedes cuando yo les conté, yo tengo el técnico y la especialización en ABA, pero aún así no soy certificado como ABA, ¿va? Entonces, imagínense que hay personas que ahorita, si ustedes busquen en cualquier página, método ABA, les va a salir un montón de profesionales, pero ¿cómo sabemos que no son profesionales ABA? Porque ABA, la BSBA, tiene un registro de profesionales y de qué países, y por eso sabemos que aquí solo hay cuatro, sí, tres o cuatro personas, a lo mucho, en Ecuador. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una que es Jimena y después por allá tenemos en Guayaquil dos personas, por Cumbayá creo que tenemos otra persona y en Cuenca creo que hay otra persona. ¿Va? Entonces, imagínense que nosotros cuando hablamos de limitaciones, yo creo que viene más de los profesionales que de la misma terapia. Ahora, si es que nos vamos directamente a abordar qué tipo de casos, yo diría que en algo que de alguna manera es un poco floja la terapia contextual, porque apenas están haciendo, es en psicosis. ¿Va? Es en psicosis porque apenas se está creando todo lo que son intervenciones desde el punto de vista de la terapia de aceptación y compromiso, pero más efectividad para la psicosis tiene la terapia cognitivo-conductual clásica. ¿Va? Entonces, hasta la misma APA recomienda la terapia cognitivo-conductual sobre la terapia de aceptación y compromiso, porque tiene apenas evidencia moderada y en cambio acá tiene evidencia más fuerte. ¿Sí? En algún momento también, por ejemplo, la terapia de DBT para algunos casos como de regulación emocional y TLP tenía evidencia moderada, ahora tiene evidencia fuerte, debido a las constantes investigaciones que se están haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues obviamente en algún momento puede llegar a subir de nivel la terapia de aceptación y compromiso a través de diferentes experimentaciones, ¿va? Y para resumir nuevamente, yo te diría que los limitantes, primero están en los profesionales que no tienen idea de lo que están haciendo y segundo estaría en el desconocimiento que se tiene sobre las aplicaciones del modelo, ¿va? Entonces, porque a veces utilizamos DAC para todo, DBT para todo, y es no, cada una fue creada bajo ciertos principios y cada uno de ellos sirve mucho más para otras cosas, ¿va? No hemos encontrado hasta ahorita un caso que inclusive podamos decir no se puede tratar desde el modelo conductual. Todos los casos han sido abordados, todos los casos hay evidencia, todo tipo de casos se han manejado de una manera no solo desde el punto de vista observable, sino más bien, vuelvo y repito, desde aquello que ustedes llaman, no sé si ustedes, pero desde aquello que los demás llaman profundo, se ha venido abordando en menor tiempo, con mayor eficacia y con mejores resultados a largo tiempo. ¿Sí? Para que los consultantes, otro de los objetivos de terapia es que los consultantes no vuelvan nuevamente a terapia por el mismo motivo particularmente, ¿va? Porque si estamos más de 1, 2, 3 años por un motivo que podía haberse resuelto en 6 meses, pues entonces lo que estamos haciendo es estafando a la gente, ¿va? Eso. Muchísimas gracias, Esteban. La siguiente pregunta va enfocada más bien en al momento en el que a nosotros nos enseñan sobre el conductismo, siempre nos ponen ejemplos sobre el ámbito educativo. Entonces, si bien en el ámbito educativo se están usando principios conductistas para modelar a veces los comportamientos de forma positiva en estudiantes, ¿cómo se puede equilibrar el uso de refuerzos con el desarrollo de la motivación también en estos niños, niñas, adolescentes, pero evitando que dependan exclusivamente de las recompensas externas? Ya, verás, aquí hay que notar algo. Todos van a depender siempre de las recompensas externas, ¿sí? Solo depende tú que reconozcas como recompensa externa. Por ejemplo, el mismo hecho de que alguien te ponga atención puede ser una recompensa externa, ¿va? Y simplemente por no recibir algo no quiere decir que no sea una recompensa.
El problema de esto es que no se le entiende al conductismo, bueno, no se le entiende a los principios tal cual como son. Por ejemplo, tú no puedes dar un reforzador a nadie, porque tú no sabes qué calidad puede llegar a tener algo para llamarse reforzador en la vida de una persona. A un niño puedes darle un caramelo y te puede decir, guau, genial, pero a otro puedes darle el mismo caramelo, pero puede que no, que te lo rechace, que no aumente el comportamiento, porque sabemos que es un reforzador siempre y cuando aumente el comportamiento sin la necesidad de entregar ese reforzador. ¿Va? Pero si es que estás a un niño dándole caramelos, caramelos o estrellitas a cada rato para que haga algo y nunca viste los cambios, si es que era necesario o no necesario amplificar, modificar, entrar en un programa de reforzamiento, en un programa de extinción, en un programa de aumento de comportamientos ya existentes, pues entonces no estás reforzando nada, simplemente estás chantajeando a un niño. ¿Va? Entonces eso no es un reforzador. Chantajear a un niño no es reforzar nada, ¿sí? Entonces, el problema está en que las personas, educadores, inclusive profesores y psicólogos que trabajan en el ámbito educativo, tienen poco desconocimiento de cómo funciona la modificación del comportamiento, ¿va? Porque el mismo hecho de que, por ejemplo, un niño responda más puede llegar a ser más problemático que el niño que está que se callado en silencio, ¿va? Pero eso no lo reconocen porque nos dejamos llevar por lo que queremos ver en los niños. Y entonces ahí vemos otro tipo de traumados, ¿va? En donde ves a un montón de niños tratando de, a los niños que están callados les obligan a socializar y a los niños que están participando en todo, pues entonces les tienen como que sí, mira, tú eres el mejor, etcétera, pero si te das cuenta ese niño, pues en algún momento llega a la adolescencia, llega a la adultez y se da cuenta que no siempre va a recibir la misma atención y toma, se cayó. Listo. Entonces va. Entonces te das cuenta que el no conocer eso pues genera más problemas inclusive en el ámbito educativo. Gracias, Esteban, la verdad, porque todas estas cosas que nos mencionas no muchas veces vemos en clase, entonces esta entrevista para nosotros ha sido bastante enriquecedora y más bien nos alimenta esta curiosidad, ¿no? De tal vez saber qué es lo que vamos a hacer después de las clases de la universidad y hasta incluso investigar un poco más sobre lo que es el conductismo y sobre lo que nos has mencionado durante toda esta entrevista. Em, entonces, te queremos agradecer todos nosotros por darnos la apertura a esta entrevista, darnos minutos de tu mañana en este sábado también. Así que muchísimas gracias, Esteban, y ojalá nos podamos, bueno, podamos volver a tener esta interacción en un futuro ya como colegas. Ya, sí, con todo gusto. Recuerden que nosotros tenemos un centro gratuito de capacitación. Mm. El programa se llama Académico, ¿va? Y si es que ustedes quieren participar, simplemente me escriben, les pasamos el link para que se registren, puedan ingresar y puedan comenzar a conocer. Si no estoy mal, ahorita creo que están hablando de conductismo molar. Es un otro tipo de conductismo, no es el skinneriano, ¿va? Es que hay como 24 tipos de conductismo. Todos son científicos, pero todos buscan y pretenden otro tipo de cuestiones. Es por eso que a veces nos limitamos bastante en pensar de que, es que solo el conductismo es Skinner. Y es como que, o sea, sí, Skinner tiene relevancia porque él experimentó bastante como para tener técnicas de abordaje en terapia o en ambientes. En cambio, los otros conductismos a veces son más filosóficos, más de tipo estructurales, ¿va? Por ejemplo, el conductismo, el interconductismo es un poco más complejo, ¿va? De entenderlo. De hecho, a veces entre nosotros nos burlamos que quiere parecerse al psicoanálisis, ¿va? Entre su complejidad de tantas palabras que no tienen a veces ningún sentido, pero dentro de la experimentación que también tiene el interconductismo tiene bastante sentido, pero es un poquito más complejo. Pero bueno, son bienvenidos si es que ustedes quieren participar y pues nada, ahí un gusto poder ayudarles en lo que se pueda. Muchas gracias, Esteban.